Buenas noches y bienvenidos a una noche del terror. Hace poco solicité mi baja de la Guardia Nacional. Oficialmente aún sigo activo, pero es cuestión de días para darme de baja. Lo más seguro es que cuando mi testimonio sea puesto en línea, yo ya sea un civil solamente. Antes de ser un elemento de la Guardia Nacional, era parte de la Policía Federal de México desde el 2011. Entonces se podría decir que estuve poco más de 10 años de servicio. Estoy consciente de que la Policía Federal siempre tuvo muy mala fama, pero créanme cuando les digo que todas las cosas que se hacían no era cuestión de nosotros, los activos, sino que más bien todo se trataba de acuerdos corruptos que hacían los altos cargos, y a nosotros solo nos quedaba seguir órdenes. El motivo por el cual decidí dejar la Guardia Nacional es que hace no mucho, a principios de este año, durante una operación en la profundidad del bosque tropical de Clacamú, encontramos algo que no debería de existir y me hizo cuestionar toda mi realidad y mis creencias. Me imagino que mucha gente lo sabe, pero para los que no, Clacamul fue importante ciudad antigua ubicada en el actual estado de Campeche. Sus ruinas están rodeadas por más de 7,000 kilómetros cuadrados de bosque. Literalmente, ahí dentro se podría esconder una ciudad y sería casi imposible encontrarla. Se sabe que Clacamul fue habitada por primera vez hace por lo menos 4,000 años. Sus primeros habitantes ni siquiera fueran los mayas. De hecho, esos primeros habitantes vivieron ahí más de 200 años antes de que la cultura maya naciera como tal. Explicar fechas es muy complicado. Soy un aficionado del tema, pero no un experto. Se sabe muy poco, por no decir que no se sabe nada, de la gente que habitaba en el lugar antes de los mayas. De hecho, los registros precisos se pierden luego de retroceder más de 1500 años, lo que significa que hay prácticamente 2500 años de historia que no se conocen con precisión, llegando a tal punto que se desconoce de dónde llegaron los habitantes originales, y tampoco se sabe por qué eligieron vivir en este lugar. Algunos registros del lugar parecen sugerir que los mayas se referían a los antiguos habitantes del sitio como los creadores del cielo. La traducción no es exacta, pero la idea va por ahí. Entonces nosotros estábamos en una operación en esa misteriosa tierra, en algún punto de sus 7 kilómetros cuadrados, cuando encontramos una piedra, una estela, no sé cuál sea el nombre correcto. Tenía 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Tenía grabados en ambas caras. Por supuesto que ninguno de nosotros sabía interpretar nada de lo que ahí decía, pero los dibujos sí eran entendibles. En un lado de la piedra estaba dibujada una figura femenina, que, por la manera en la que estaba presentada, parecía ser una uwai, que sería algo así como el equivalente a lo que entendemos como una bruja. La figura femenina estaba rodeada por grabados incomprensibles. Del otro lado de la piedra estaba plasmada un árbol, igualmente, rodeado por símbolos que no se podían entender. La piedra como tal no tenía nada extraño, pero lo que llamaba la atención era que estaba ahí sola, en medio de la nada. Cerca no había pirámides ni ningún otro tipo de construcción. Nosotros continuamos con lo nuestro y dejamos esa piedra atrás. Antes de alejarnos, el oficial preguntó la hora. Esa era un ejercicio para que volteáramos a ver el sol. Así despejábamos nuestra mente al menos por unos segundos. Avanzamos más de 5 kilómetros y de pronto nos volvimos a encontrar con esa piedra. Era muy poco probable que todos hubiéramos cometido el descuido de no prestar atención para evitar dar una vuelta en círculo. Nos detuvimos a tomar agua. Revisamos nuestras herramientas de navegación y funcionaban bien. Acordamos que simplemente había sido un error. Como medida de precaución decidimos tomar medidas rudimentarias pero seguras. No queríamos que llegara la noche sin nosotros llegar al punto de extracción. Con ramas y piedras colocamos una flecha cerca de la estela de la piedra, un suelo señalando la dirección en la que íbamos avanzando,
porque tal vez lo que había ocurrido es que era otra estela diferente. Entonces, para evitar confundirnos, si en realidad había más de esas cosas, si llegábamos a otra y nos encontrábamos la flecha en el suelo, sabríamos que nos estábamos dando vueltas en círculos. También optamos por, cada 10 minutos, dejar una marca en los árboles de nuestro alrededor. Después de caminar por hora y media, volvimos a llegar a la estela de piedra. Era la misma, porque estaba la flecha que habíamos hecho con ramas y piedras. Intentamos comunicarnos por radio, pero no funcionaba. Estaba sucediendo algo que escapaba de nuestro control, y ya empezábamos a ponernos nerviosos. Tal vez una perturbación en la Tierra nos estaba haciendo dar vueltas sin que nosotros nos diéramos cuenta. Si bien parecía ser una posible explicación, los aparatos de navegación nos indicaban que estábamos yendo en línea recta. Acordamos que no podíamos confiar en la tecnología, entonces optamos por tomar otra medida rudimentaria. Uno de los elementos subiría hasta la cima de un árbol, mientras que el resto avanzaba por la tierra cantando y gritando. Los elementos se asegurarían de que estuviéramos yendo en línea recta. Cuando nos escucharan lo suficiente lejos, bajaría del árbol y correría a alcanzarnos. Luego subiría otro y haríamos lo mismo. Así no había forma de dar la vuelta. La idea era fantástica, pero hubo un problema. Se le indicó a uno de los elementos que subiera hasta la cima de un árbol. Nosotros nos quedamos quietos esperando que nos dijera que ya estaba en posición, pero eso nunca ocurrió. Luego de un minuto empezamos a gritarle, pero no nos respondía. Lo peor era que desde abajo no alcanzábamos a ver la cima del árbol, porque la flora era sumamente densa, y hay zonas en las que muy apenas entra el sol. Debido a esto, la cima de los árboles más grandes queda fuera del alcance de visión de la mirada de las armas. No podíamos ayudarnos, porque no se trataba de la distancia, sino de las ramas y hojas que obstruían la visión. Pasaron los minutos, el elemento no cayó ni bajó, y tampoco emitió ningún ruido. Fue como si hubiera desaparecido al llegar a la cima del árbol, o como si algo se lo hubiera llevado. Pasamos tanto tiempo mirando hacia arriba que de pronto notamos algo bastante inusual. En las ramas de muy arriba había objetos colgados. A simple vista no alcanzábamos a notar de qué se trataba, pero utilizamos la mira de las armas para poder observar mejor esos objetos. Había garras, colmillos, dientes, cabello, hueso e incluso había dedos. Se decidió que otro elemento subiera a revisar qué había pasado, pero no saldría del campo de visión, es decir, que no atravesaría la densa vegetación, llegaría solo hasta la altura en la que se encontraban los objetos colgados. Cuando llegó, le gritó al primer elemento que había subido, pero tampoco hubo respuesta. En la altura a la que estaba el diámetro del tronco del árbol ya no era tan grueso. Entonces se sujetó con fuerza con uno solo de sus brazos y con el otro movió las hojas para intentar ver la parte superior del árbol. En cuanto lo hizo, algo sucedió y cayó desde lo alto. Yo tuve que moverme para que no me aplastara. La altura de la que cayó era superior a los 30 metros. Cayó muy mal. El uniforme no nos dejaba ver sus heridas, pero por la forma en la que quedó acomodado, sabíamos que debería tener unas fracturas del 60% de sus huesos, sobre todo el área de la columna y la pelvis. El casco lo protegió la cabeza para no morir al instante del impacto, pero eso no evitaba que quedara herido de muerte. Se notaba desesperado por decir algo. El oficial se acercó a él, escuchó lo que el elemento tenía que decir y luego el elemento murió. El oficial parecía concentrado. No quería decirnos lo que había escuchado del elemento, pero sabía que tenía que hacerlo. Nos dijo que las últimas palabras de nuestro compañero habían sido: afuera ya es de noche. El suboficial se alejó un poco del grupo. Estaba tratando de tener una visibilidad medianamente buena al cielo, y entonces nos preguntó qué hora era. Cuando llegamos con él y miramos el cielo, nos dimos cuenta que el sol no estaba movido. Estaba en la misma posición de cuando lo habíamos visto la primera vez que nos encontramos en la estela de la piedra. Ese hecho irracional, sumado a las últimas palabras del elemento muerto, nos hizo pensar que de alguna forma habíamos quedado atrapados en un terreno raro. Ciertamente no alcanzábamos a comprender bien qué estaba pasando.
Le preguntamos al oficial cuál era el objetivo del operativo, porque hasta este punto no nos habían dicho nada. Nosotros estábamos en la base, habíamos subido al helicóptero que nos habían dejado a 10 kilómetros de donde nos encontraría la estela de piedra, y lo único que nos habían comentado el oficial era que el punto de extracción estaba a 25 kilómetros, solo eso sabíamos. El oficial nos dijo que la orden había sido recorrer el lugar, porque a pesar de que ya se habían acordado que el Tren Maya pasaría bastante cerca de esta zona, querían asegurarse de que no hubiera nada que pudiera causar problemas durante la construcción del tramo 7. Y por lo visto, nosotros habíamos encontrado ese problema. Ahora solo nos quedaba salir de ahí con vida. No podíamos intentar salir por arriba, temprano los árboles, porque 2 hombres ya lo habían intentado. Uno acababa de morir, y no teníamos ni idea de qué le había pasado al otro. Solo quedaba ir por la tierra, pero debíamos tomar una dirección diferente, porque la trayectoria que habíamos seguido antes solo nos hacía dar vueltas en círculos. Cargamos el cadáver de nuestro compañero fallecido, elegimos un camino al azar y caminamos sin precaución de hacia dónde estábamos yendo. Estuvimos avanzando por 10 minutos, cuando el elemento que venía atrás de todos nosotros gritó que nos detuviéramos. Aseguró que pudo ver cómo uno de los árboles se movió. En este punto ya todo lo creíamos posible. El elemento nos señaló cuál había sido el árbol que había visto desplazarse. Cuando lo revisamos, en efecto, había tierra recién movida en donde estaba el árbol. Estábamos observando el árbol cuando de pronto escuchamos que algo se arrastraba justo detrás de nosotros. Apenas estábamos volteando cuando en ese mismo sonido se empezó a replicar en todas direcciones. Ante nuestros ojos, los árboles se desplazaban lentamente. Podrá sonar imposible, pero el bosque, o al menos esa zona del bosque, se estaba reacomodando para hacernos dar vueltas en círculos. El oficial ordenó que empezáramos a correr y eso hicimos. Mientras lo hacíamos, los árboles se empezaron a desplazar cada vez más rápido, y ya no eran solo los árboles los que estaban moviéndose, también la tierra y las piedras. Aquello era demasiado. Íbamos a toda velocidad, esquivando troncos, saltando piedras y rompiendo ramas. Creímos ver una salida en tono del caso, pero cuando llegamos nos vimos una vez más parados frente a la estela de la piedra. Bajamos el cuerpo de nuestro compañero. Yo ya estaba sumiéndome ante la depresión, y estoy seguro de que varios compañeros también. De pronto se empezó a sonar muchos ruidos a nuestro alrededor. Se escuchaban berridos de chivos, rugidos de algunos felinos grandes, ladridos de perros, cantos de gallos, muchos aleteos, carcajadas de voces chirriantes. El ruido era ensordecedor. En un instante se volvió de noche y empezó a llover. Todos los sonidos que nos estaban aturdiendo desaparecieron y solo nos quedamos con el sonido del agua golpeando contra los ojos de los árboles. Entonces alguien nos gritó. Se trataba del primer compañero que había subido hasta la cima del árbol. Ninguno de nosotros le respondió, porque ya no sabíamos qué era real y qué no lo era. Entonces bajó del árbol y nos vio completamente idos. De inmediato se dio cuenta que faltaba uno y preguntó por él. Entonces el suboficial le señaló el cadáver. Ni él ni nosotros entendíamos nada. El oficial ordenó que levantáramos el cuerpo y que avanzáramos hacia el punto de extracción, porque si ya podíamos ver la noche y el elemento perdido había regresado, posiblemente la anomalía en la que habíamos quedado atrapados ya había terminado. Mientras avanzábamos, le contamos al elemento perdido todo lo que habíamos experimentado. Luego él nos contó lo que pasó cuando llegó a la cima del árbol. Dijo que cuando atravesó todas las hojas y ramas del bosque, la luz del sol y salió al exterior. En la cima del árbol se dio cuenta que ya no estaba escondido el sol. Y no solo eso, sino que 12 brujas en forma de bolas de fuego estaban sobrevolando el área en la que nosotros nos encontrábamos.
Algo estaba haciendo, algún ritual, por eso no pudo bajar de inmediato. Se tuvo que quedar quieto para no llamar la atención de las brujas. En cuanto se fueron, luego de 20 minutos empezó a gritarnos, y como no le respondíamos decidió bajar del árbol. Mientras seguíamos avanzando nos pusimos a teorizar sobre qué era lo que había podido pasar. Surgieron muchas ideas locas, un bucle especial natural, una maldición relacionada a la estela de piedra, un ritual que requería la muerte de una persona. Sin embargo, de todas, la que nos parecía más sensata era que en realidad las brujas nos tenían bajo una ilusión. Por eso no veíamos que el sol se moviera. Ese era el motivo por el cual dábamos vueltas a pesar de que los instrumentos de navegación decían lo contrario. Debido a esto tuvimos ese episodio en el que la tierra y los árboles se movieron. Finalmente llegamos al punto de extracción. El helicóptero que estaba ahí nos dijo que por poco se iba sin nosotros. Se realizó el informe y se tomó la decisión de que el tramo 7 del Tren Maya no pasara tan cerca de esa zona. Desviarían el trazo varios kilómetros al suroeste. Tal vez eso era lo que las brujas querían, que nadie se acercara a su territorio. Tal vez, al igual que los animales, se sentían amenazadas por el progreso del hombre. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que estoy recopilando sus historias, anécdotas o historias sacadas de su propia mente. Si quieren enviármelas, me las pueden mandar al correo electrónico que está abajito en la cajita de información. Y sin nada más que decir, espero que estén teniendo unos dulces sueños.